pasan de las 9 de la mañana, como les adelantábamos, vamos con el tema Conexión Ganadera. Así es, ustedes ya saben que el responsable de la firma Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, mantuvo esta semana una videoconferencia con parte de los inversores que han sido afectados por su negocio, en la que dijo que va a dejar el pellejo para intentar buscar la mejor solución. En esa misma instancia de reunión, un contador que fue contratado hace unas semanas atrás, a comienzos del mes de enero, para justamente hacer un análisis sobre la situación financiera de la empresa, les dijo a los afectados que la salida para recuperar el 100% de lo invertido no va a ser posible y calificó lo ocurrido con Conexión Ganadera como un esquema Ponzi. Para profundizar en todo esto vamos a recibir ahora mismo a Juan Pablo Decia, él es abogado de los inversores afectados por Conexión Ganadera y uno de los primeros, recién estábamos hablando, incluso en hacer las denuncias penales el año pasado, en 2024, sobre este tema. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Antes de entrar en estos detalles que estábamos comentando, ¿qué elemento nuevo te parece que arrojó la videoconferencia del martes? Elementos nuevos no arrojó, lo que arrojó fue una confirmación de lo que ya era un secreto a voces en función de la reunión que había existido el 21 de enero con un grupo selecto de inversores, donde la empresa, números más, números menos, reconoce un pasivo, deudas por 400 millones de dólares, un activo de 150 millones de dólares, lo que arrojaría un déficit de 250. Lo que arrojó como elemento nuevo es un reconocimiento de parte de la empresa a través del contador Llovio, que hizo un trabajo muy serio durante 15 días, según lo expresó, en donde se evidencia de que hay sustancia atrás de toda la información que le vertió a los inversores, y ya se ensayaron en esa instancia algunas salidas que tienen que ver en cómo se puede reconducir el negocio de manera que la pérdida no sea total y quienes hoy están en una situación de extrema vulnerabilidad, porque en su gran mayoría no tienen ganado asociado a su DICOSE, puedan recuperar parte de su inversión. Aprovecho, Juan Pablo, para que, si podés explicar mínimamente la figura y el rol de Giovio en este tema, vinculado, porque quizás alguno se pueda sorprender de decir, bueno, ahora habló Carrasco, ahora viene el contador contratado por Conexión Ganadera, pero da un panorama desolador y absolutamente crítico respecto a la empresa. Eso tiene que ver justamente con el rol que está jugando. Él ha dicho que se encarga de situaciones de estrés financiero, pero podemos explicar, digamos, cómo juega en este... Sí, el contador fue muy claro, muy preciso en cuál es su rol en todo este tema. Él es un contador independiente que justamente trabaja en gestión de crisis empresariales. Él fue muy claro en que si lo contrataban iba a ser un diagnóstico de la empresa. Digo, la empresa está enferma y bueno, para poder avanzar en el tratamiento tenemos que partir de un diagnóstico. Y lo que hizo Llovio fue diagnosticar la situación actual, que es muy crítica en función de lo que veníamos conversando, y propuso un tratamiento para esa enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay un activo de 150 millones de dólares, en principio que estaría compuesto en 100 millones de dólares por ganado. Ahí hay un tema, hay que ver qué ganado es, si es ganado que está a nombre de los inversores, porque eso no se aclaró en la reunión, o si es ganado que está a nombre de Hernandarias, que es la tomadora interna de Conexión Ganadera de los ganados. Recordemos que Conexión Ganadera trabajaba con 4 figuras contractuales: inversión en terneros a un 7% anual, negocios a 6 meses, en donde no se le ponía ni un solo ternero a nombre del inversor cuando hubiera correspondido hacerlo; inversiones en engorde, en novillos y en vaquillonas a un 8% anual, negocios que iban de 12 a 18 meses, tampoco se le ponía ese ganado a nombre del inversor. Y después habían 2 modelos de negocio donde sí se le ponía el ganado al inversor, que era el bono ganadero y el pool ganadero, que eran negocios que daban una rentabilidad del 9% y del 11% en el caso del pool ganadero, y se le asociaba el ganado al DICOSE, a la libreta de propiedad del inversor. En el pool ganadero la renta era entre un 9 y un 11 y no se le ponía el 100% de lo que era la inversión en ganado, sino que se le ponía un 70% y el otro 30% se destinaba en teoría a gastos de hotelería. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer, hay que ver, bueno, de esos 100 millones de dólares que hay en activo en ganado, ¿son reales? Bueno, si son reales, perfecto. ¿De quién es el ganado? Hay que hacer ese mapeo. 100 millones de dólares en ganado a un promedio de 700 dólares. Estamos hablando que son 145.000 cabezas de ganado. Da en 75.000 hectáreas que manejaba Conexión Ganadera un promedio de 2 animales por hectárea.
parecería ser mucho. Entonces hay que ver cuánto ganado efectivamente hay, de quién es el ganado y a partir de una fotografía real de lo que son los activos, ver si se puede reconducir la empresa. Naturalmente que no puede caer todo sobre las espaldas de los inversores y tiene que haber una inyección a esa bolsa inicial que propuso el contador para hacer a través de un fideicomiso ganadero un nuevo modelo de negocio con una rentabilidad del 6%, lo cual suena también muy optimista, para ver si en 8 años se puede recuperar. Entonces, No es la rentabilidad del sector hoy, según lo que dicen los que están en el sector por fuera de Conexión Ganadera. La rentabilidad en el sector ganadero, a ver, existe acá en el Uruguay el grupo CREA que todos los años publica cuáles son las rentabilidades del negocio ganadero y no supera el 4%. Entonces, esto es parte del gran problema que existió. Se ofrecían tasas fijas en negocios que son esencialmente variables, las rentabilidades que dependen de factores climáticos, de los precios de mercado, de enfermedades que pueda contraer el ganado. Entonces, quiero volver a lo que hablaba anteriormente respecto de quién es el ganado, porque eso se ha planteado como que hay una falsa ahora, como que hay una oposición insalvable y nos ponen en la mochila a los abogados y están representando a inversores que tienen ganado a su nombre y a inversores que no. Eso fue, Giovio lo puso arriba de la mesa, creo que lo dijo con estas palabras, pero el concepto de todas formas era el mismo, que se podía venir hasta una batalla judicial entre quienes efectivamente tienen ganado a su nombre y por lo tanto tienen, digamos, algo concreto que reclamar y quienes eventualmente no lo tienen, ¿no? Porque ahí les podría tocar algo distinto si no llegan a un acuerdo. Exacto, pero la batalla judicial, Nicolás, va a existir. Entonces, eso es algo que ya nosotros tenemos que adelantarnos a eso y también en pos de velar por quienes hoy tienen ganado, porque para nada sirve tener ganado en tu DICOSE. Primero hay que ver, porque no necesariamente teniendo ganado en el DICOSE significa que el ganado esté. Hay que ir a ver si el ganado está marcado, contramarcado, si las caravanas que están asociadas en el SNIC, en el DICOSE del inversor, no fueron sacadas de los animales, tiradas en el campo y le ponen nuevas caravanas, lo asocian a otro DICOSE y quien hoy dice, mira, tengo mis 140 vacas en el DICOSE, va y se encuentra que no tiene nada. Pasó en República Ganadera eso, pasó en la Rarte, gente que estaba tranquila, que tenía todo su ganado, cuando la empresa misma inventarió el ganado que tenía en la administración, le informó al inversor que los 140 bichos que le figuraban en el SNIC no estaban. Claro. Entonces, esto puede pasar en Conexión también, va a pasar. Entonces, hay que pensar en una salida colectiva, porque quienes tienen, supongamos, el mejor escenario, que tienen los animales, de nada sirve que esos animales queden 3, 4 años a la espera que se diluciden los procesos judiciales, con la empresa ya seguramente que con otra, digamos, presencia en lo que es la operativa, y a los animales hay que cuidarlos, hay que llevarlos a potreros que están bien, darles agua, llevarles veterinario. Tienen un momento para... Exacto, tienen un momento para salir al frigorífico. Entonces, la batalla judicial va a existir. Entonces, todos tenemos que partir de la base de que acá estamos en una misma situación y yo represento inversores que tienen ganado y inversores que no, para ver si con esa bolsa inicial, que hay que inyectarle plata de parte de los directores, de patrimonio que pueda estar a nombre personal de ellos en el Uruguay, en el extranjero, ya hay sociedades panameñas que se han identificado a nombre de los 2 directores, de Pablo Carrasco y de Gustavo Basso. Hay escritorios rurales, como en el caso de Gustavo Basso, y otros escritorios rurales en donde Gustavo Basso era inversor, que tienen que ir a esa bolsa. Tiene que ir a esa bolsa el frigorífico Casablanca, tiene que ir a esa bolsa el frigorífico de Paso de los Toros, para que no sean 150, sean 200 o 230 y poder reducir el plazo de recupero. No pensar en 6, como propuso el contador, y pensar en 4. Y eso, a quienes tienen ganado hoy, que pensaban cobrar en 2, bueno, cobrar en 4 quizás les resulta más alentador. Un televidente que nos está mirando, evidentemente preocupado por ese tema, se ve que él tiene ganado a su nombre, pregunta si un juez de concurso puede eventualmente desconocer un documento que acredita que él es el dueño del ganado. El síndico, en el concurso existe una figura que es lo que se llama la reducción de la masa activa. Cuando el síndico asume el concurso necesario va a determinar eso. Esto va a pasar en unos días. Van a desplazar las autoridades de administración de Conexión Ganadera, o sea, van a desplazar a Pablo Carrasco y van a poner un síndico. Ese síndico tiene que ver cuál es el activo, lo primero que tiene que ver. Dentro del activo van a haber bienes de terceros, que son los animales que están en la administración en hernandaria, sobre todo, que es el tomador interno. Bueno, lo que podría hacer el síndico es decir que se hizo con la Rarte, decir, bueno, resuelvo estos contratos, rescindo estos contratos y se lo entrego a sus propietarios. Pero eso puede ser, como toda resolución judicial, impugnada por un tercero que tiene interés en ese concurso de que esos animales se mantengan ahí. Y va a ocurrir, porque quienes no tienen ganado van a decir, perfecto, con mi plata le va de comer a tu ganado. Entonces yo impugno esta resolución, que le entregues el ganado
al titular y ahí se genera un contradictorio que puede llevar años de discusión. Y mientras se discute, el ganado se muere. No hay vuelta. Entonces tenemos que ser todos los abogados que estamos en esto conscientes de que esa es la situación y dejarnos también a veces un poco de lado egos, estrategias que uno piensa que son las mejores para salvar el mundo y hacer un diagnóstico real de la situación en función de lo que es el negocio y rápidamente abordar una solución. Lo veo complicado ese tipo de acuerdo entre tanta gente. Hay mucha gente y complejiza las cosas. Sí, ahí por lo pronto yo planteaba que las posibilidades, y Carrasco también, ¿no? Ir a una liquidación inmediata y entonces vendemos enseguida todo lo que se tiene, aunque se venda ganado a mal precio, una liquidación, que entiendo que no es la postura que ustedes tienen, o esta otra postura de un acuerdo entre privados con los cuales, por lo pronto lo que decía yo, se tomen esos activos, y es parte de lo que estás explicando, y a partir de eso se consiga, con las rentabilidades que vaya teniendo efectivamente el sector, ¿no? Ya a tasas fijas, recuperar el dinero. Lo que puso Giovio arriba de la mesa también, y no sé hasta qué punto digamos, tiene que ser una cosa o la otra, es que el acuerdo entre privados implica retirar las denuncias penales. Sí, habría que ver justamente la oportunidad de celebrar ese acuerdo privado, porque las denuncias penales, digo, son indisponibles. Digo. Estamos hablando acá que hay delitos de estafa, claramente son, a ver, lo que reconoció Carrasco en su momento, lo que reconoció el propio contador, son ejemplos de cátedra que utilizan los profesores de Derecho Penal para explicar lo que es un delito de apropiación indebida, donde uno pone un dinero para determinada cosa y quien toma el dinero lo usa para otra y hay una obligación de restituirlo y no lo restituye. Estafa, porque mediante engaños o estratagema se lo induce a celebrar un negocio que en otras condiciones no hubiera celebrado. Se le dice que es un negocio ganadero y atrás hay un negocio financiero. Asociación para delinquir, 2 personas que hacen un concierto para ejecutar eso. Entonces, son delitos precedentes de lavado de activos. Eso me preocupa también, porque hay una fiscalía de lavado de activos ya actuando. Ya entramos a eso, pero Sí. para responder lo anterior. Efectivamente, si van al acuerdo entre privados, los inversores afectados tendrían que sacar las denuncias penales. O sea, ¿no habría consecuencias penales y esto, digamos, sería un siga-siga para los involucrados? Yo no lo veo tan lineal. ¿Por qué? Porque lo que puede decir el privado, el particular, sí, bueno, sí, yo retiro la denuncia. Pero el fiscal, la fiscalía que representa los intereses del Estado, está obligado a perseguirlo de oficio. Y estamos hablando de delitos graves, ¿no? Por la pluriparticipación de personas, por la dimensión que tienen afectados. Entonces, eso puede complejizar el desenlace, el tema penal, el desenlace de lo civil. Pero, Ayer el abogado Durán lo descartó de retirar las denuncias penales. bueno, eso corre por cuenta de Durán. O sea, lo descartó por razonamientos parecidos, digamos, Sí. no lo ve viable. Yo puedo obligarme en el acuerdo a través de mis clientes a retirarlo, pero lo que no puede hacer Enrique Rodríguez, que es el fiscal que hoy tomó el asunto, no perseguir el delito por un acuerdo. Lo que puede hacer Enrique Rodríguez sí es hacer un acuerdo abreviado con los imputados, que eso no implica desistir de la acción penal, pero no perseguir el delito no puede hacerlo. ¿Cuál es la expectativa con el cambio de la Fiscalía, la actuación de la nueva actuación de Enrique Rodríguez? Bueno, en lo personal, en lo que respecta a mis clientes, yo le pedí una reunión a Enrique Rodríguez porque quiero ver en qué condiciones está actuando él. Si está actuando como un fiscal subrogante de delitos económicos, porque esto fue asignado a la Fiscalía de Machado, que venía entendiendo en la denuncia de la RART y de República, y porque había dentro del equipo alguien que tenía un conflicto de interés. Sí, un familiar que tenía ahí está. inversión. Se excusó. Entonces, le asigna a la Fiscalía de Corte a Enrique Rodríguez el tema, cuando hay otras 2 fiscalías de delitos económicos que podrían haber sido, digamos, asignadas para seguir este tema. ¿Y ahí cuál es la dificultad que vos ves? Y la dificultad que veo que si él asume esto como un fiscal de delitos de activos, tanto la apropiación indebida como la estafa son delitos precedentes de lavado de activos. Y si se configura una hipótesis de lavado de activos y se tipifica ese delito, los bienes que eventualmente se decomisen no van para los particulares. Ahí hay una discusión en donde se entiende que cuando hay lavado de activos y el delito precedente es un delito donde no hubo una afectación particular a alguien, bueno, en ese caso sí, va para la Junta Nacional de Drogas y a través de la CENACLAF se ve cuál es el destino del producido. Pero cuando hay personas que están identificadas, que fueron víctimas, que sufrieron los efectos civiles del delito, ahí se abre esa discusión que decía de que están quienes dicen que no, que igualmente va para la Junta Nacional de Drogas y quienes dicen que no, que van para las
víctimas. Obviamente, en nuestro caso vamos a abogar por esta última, ¿no? Claro. Ahí está otro tema que no tiene que ver con esto, sino con cómo funcionaba el negocio en general. Por ahí, pues, en función de con las conversaciones que he tenido con algunos expertos, era una actividad que por sus características se prestaba o por lo pronto podía ser atractiva para el lado de activos, ¿no? Sí, sin duda, Porque sentido. ahí hay otra discusión y me gustaría que ampliaras. Giovio en su momento entendió que en la medida de que se llegue a un acuerdo, pero que se vaya a concurso, el pasivo podía bajar porque entendía que había gente que no iba a poder ir a reclamar el dinero. Y me imagino que tiene que ver con eso, con que hay gente que puso dinero ahí que se le va a complicar para justificarlo. Sí, veladamente quiso transmitir eso, esa fue mi impresión, pero también hay situaciones de gente, por la confianza que existía. Giovio dijo una cosa, la gente puso contra nada prácticamente y se la puso de sombrero, utilizó ese término. Una timba termina como terminan todas las timbas. Exacto. Entonces hay mucha gente, yo tengo clientes que están en esa situación, que no tienen contrato siquiera, no tienen cómo probar la inversión. ¿Por qué? Porque le hacían giros, no saben dónde están los giros, no tienen, como decía, contratos, no tienen ningún documento, no tienen un mail que respalde la inversión. Entonces, esa gente no va a poder verificar sus créditos, porque cuando uno se presenta a un concurso, cuando se decreta, se da un plazo de 60 días para que el acreedor presente su crédito a verificar. Pero para verificar tu crédito tenés que decir, bueno, cuál es la causa y ofrecer mínimamente prueba que acredite, ¿no?, el origen de ese dinero y cuál fue la relación contractual que fundamenta tu derecho. En el caso de quien puso plata sucia, obviamente no va a comparecer, porque no va a querer tener problemas, pero hay otros casos, que son muchos, que no tienen la prueba para acreditar la inversión. Entonces eso puede generar que baje el pasivo. Y por este tema, justamente, ¿te parece correcto recorrer únicamente el camino legal de denunciar a los titulares de la empresa o sería prudente también explorar, denunciar al Estado por una eventual omisión del Banco Central en el tema? Eso es una posibilidad que se ha hablado en los últimos días. Yo tengo, a ver, claramente acá había negocio financiero. Existía, en la RARTE existía un negocio claramente financiero, en República Ganadera también. Y en Conexión Ganadera también, básicamente en estos dos modelos que yo señalaba hoy, que era la compra de terneros y el engorde de novillos. Esas eran las dos figuras donde ellos generaban los ingresos que después los derivaban para el frigorífico, para el escritorio de vaso. Básicamente era lo que hacían para la marca Premium Stradivarius, etc. En esos casos, decía que El financiero. Exactamente, la intervención del Banco Central debió levantar el velo sobre el cual trabajaba la empresa de negocio ganadero y decir, bueno, acá hay un negocio financiero, intervenir, intimarlo para que cese la actividad financiera o regular la actividad, cosa que no hizo. Se ha dicho por ahí de que se hizo una inspección. Si se hizo una inspección fue muy livianita, porque digo, cualquier persona con un grado, digamos, de conocimiento de lo que es una actividad financiera, a empezar a rascar un poquito en Conexión Ganadera, debió advertir eso y debió corregir las cosas. Si se hizo una inspección sobre Conexión Ganadera, sobre la RARTE o sobre República, fueron absolutamente deficitarias y habría que llamar a responsabilidad a quien las hizo. No me consta que se hayan hecho. Yo entiendo que si se hicieron, debieron haber advertido esto, que era un escándalo. Pero no se descarta entonces denunciar al Estado, ¿o sí? Y bueno, yo no lo estoy manejando porque creo que es embarcar a mis clientes en algo que va a ser muy difícil de que prospere. Hay otros abogados que lo están manejando, no como demandar al Estado, no por el lado de demandar al Estado, sino por el lado de que el Estado contribuya a la salida. Reclamarle, por lo menos así lo planteaba ayer en perspectiva a Camilo Silvera, que es otro de los abogados que está representando a inversores damnificados, que el Estado tome participación en ese nuevo acuerdo de salida, poniendo capital necesario para que esto eventualmente retome su actividad ya con las autoridades desplazadas. Esa es como la salida que él planteaba. Está bien lo que plantea Camilo, va en el mismo sentido de lo que planteé yo, porque el contador dijo, bueno, hay un activo de 150 millones, que reitero, hay que ver si existe. Sí. Bueno, sumémosle a esos 150 todos los bienes de los directores. ¿Tá? Patrimonio personal, que esté acá o que esté en el extranjero. Sí, y no tenía mucha expectativa en que eso agrandara mucho la torta, ¿no? Bueno, pero algo es algo. Todo sirve. Sí, claro. Empecemos por casa también, ¿no? Cuando digo empecemos por casa, que los directores digan, bueno, vendamos nuestras propiedades, vendamos el frigorífico, la sucesión, vaso, diga, bueno, yo cedo todos los derechos sucesorios a esa masa. Y eso va a dar una señal. Adelantó que estaban afines los sucesores de vaso, ¿no? Pero que lo cristalicen. Pero una pregunta más sobre la participación del Estado, porque
es verdad, uno podría decir, hay responsabilidad u omisión en regular cosas que tenían características de algo financiero y no agropecuario, pero también es verdad que el Banco Central aclaró que no estaba controlando a esas empresas, o sea, digamos, avisó para las personas que se estaban metiendo en ese tipo de negocios que no estaba tomando participación ahí. Y por otro lado, también vos reconocés que hay clientes, y Giovio lo dijo de manera muy explícita, estas personas invirtieron por la confianza y no se preocuparon de ocuparse de cómo estaba la situación. Me mencionás incluso gente que está sin contrato. Ahí hay también omisiones, y es terrible lo que está pasando, pero también hay omisiones de parte de quienes pusieron el dinero allí, ¿no? O sea, después que salga el Estado a poner algún tipo de participación en algo donde yo no tomé los recaudos que necesitaba, parece también complejo. El razonamiento que tú haces es perfecto desde el punto de vista civil. El hecho de la víctima, en estos casos, es lo que de alguna manera interrumpiría el nexo causal. Porque cuando yo trato de reclamar responsabilidad y esa responsabilidad se finca en todo o en parte en un hecho que es atribuible a mí mismo, estoy condenado al fracaso en una acción judicial. Yo no quiero, obviamente, generar falsas expectativas. Entiendo de que juicios contra el Banco Central están condenados al fracaso. Eso no significa que el Estado no pueda contribuir en la salida. Eso yo lo vería con muy buenos ojos. Puede hacerse a través de un acuerdo y no de un juicio, por ejemplo. Exacto, porque el juicio, desde el punto de vista del análisis que hacen los jueces, porque los abogados sabemos cómo razonan los jueces, qué postura tienen los tribunales, a mi juicio está condenado al fracaso, desde el inicio. Ahora, entonces yo no puedo prometer venderle espejitos de colores a mis clientes y embarcarlos con toda la angustia que están teniendo en un juicio de 4 o 5 años contra el Estado que sé que van a perder. Entonces, bueno, si hubo omisiones del Banco Central, las hubo. Bueno, lo reconoció el propio ministro entrante, Frati, en varias declaraciones. Bueno, que esa omisión se traduzca en un apoyo de salida. Esa creo que es la esa omisión no la reconoce el Banco Central. La interpretación que hacen desde el banco es que ellos está bien que no hayan participado. Y eso se liga con otro argumento que es por qué debería de participar el Estado en un negocio entre privados que en definitiva decidieron correr un riesgo alto, creyendo en ese retorno de inversión. Sin duda. Por unos intereses que no eran reales, que todo el mundo, usted dijo recién, Claro. se publica el grado de rentabilidad del sector y no es ni la mitad, Claro. no es la mitad. Todo bárbaro. Entiendo que bastaba con que los inversores rascaran un poquito para ver si las rentas que le prometían eran reales o no, si el negocio ganadero puede dar esas rentas que claramente no las da. Ahora, quien tiene por ley la superintendencia de los servicios financieros en Uruguay es el Banco Central. Y había servicios financieros funcionando en la cara del Banco Central. Claro, pero eso habría que probarlo, porque a la interpretación de los titulares del banco eso no sucedía. Ahí está que yo personalmente lo comparto, pero digo, ellos dijeron que no. Bueno, eso obviamente será en su momento, si hay juicios contra el Banco Central, resorte de lo que se pueda llegar a aprobar o no. Entiendo que acá lo que hay que buscar es una salida colectiva, no empezar a abonar posiciones antagónicas, sino tratar de buscar las coincidencias más que las diferencias para que la salida sea rápida, porque acá, como hablábamos hoy, hay ganado, el ganado perece, el ganado necesita comer bien, necesita tomar agua, necesita que un veterinario lo cure, y si nosotros empezamos a discutir estas cosas, podemos estar 4 años discutiendo y el ganado se muere. Muy bien. Juan Pablo Decia, abogado de los inversores de Conexión Ganadera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Ahora...